¿Qué tal mis amigos de YouTube? En este vídeo les voy a mostrar a cómo cambiar estas luces intermitentes por unas luces dinámicas para el Mercedes Clado 50. Utilizamos estas herramientas de plástico para remover el cover. Vamos a comenzar por la parte de la esquina para separar la base del cover. Lo mismo vamos a hacer alrededor del espejo. Si te fijas, ya separé el cover de la base, como puedes ver. Tiene varios clips, la parte de aquí. Ahora, como puedes ver aquí, el espejo está hacia el frente. Lo que vamos a hacer, vamos a empujar el espejo hacia atrás. Ver de esta forma. Ahora jalamos para arriba el cover cuidadosamente. Este es el conector de la bombilla. Aquí en la parte de abajo tiene varios clips. Tiene uno aquí, este que está aquí, este otro en la esquina, este aquí y por último este en la esquina. Y podrás remover el cover. Y ahora vamos a remover los tornillos que ajustan la luz al cover. Son dos, este que está aquí y este otro. Vamos a utilizar un destornillador con un adaptador T10 para los tornillos Torx. Una vez terminemos de remover el último tornillo, vamos a utilizar la herramienta de plástico una vez más. La vamos a poner por aquí por la esquina para despegarla, como ves, del clip. Y por este lado vamos a utilizar las manos, ya que el espacio es muy limitado y la herramienta no entra. Simplemente, como ves, sale muy fácil, muy simple esos clips. Vamos a coger la base de la bombilla y la vamos a subir hacia arriba y hacia abajo. Vamos a hacerle un poco de fuerza con el dedo por este lado. Lo vamos a empujar hacia arriba. Pero ten cuidado con este pedazo de plástico para que no se rompa. Y de esta forma retiramos la luz intermitente del cover. Esta sería la luz intermitente de fábrica. Y esta es la luz dinámica nueva. Ahora, si te fijas, el cable de la luz nueva es más largo. Solo vamos a introducir por este canal que tiene, cuidadosamente para que quede como de fábrica. Como ves, así queda. Y ahora el conector, si te fijas, tiene este lado simple y este lado que tiene como un canalcito. Ese lo vamos a introducir ahí hasta que haga clic. Y el cable lo vamos a deslizar para abajo, para que quede como de fábrica. Y vamos a hacer la comparación de la conexión de los cables para asegurarnos que estén bien puestos. Esta es la comparación de ambas luces. Como puedes ver, la mica de fábrica es clear y la mica de la dinámica es negra. Recuerda que la luz dinámica solo va a un solo ritmo, mientras la de fábrica solo es intermitente. Vamos a instalar la luz dinámica en el cover. Recuerda que este conector esté para la parte de arriba. Y bien, lo vamos a colocar tal como lo sacamos, de la misma manera. Como puedes ver, ya entró. Y con la esquina del dedo la empujamos para adentro. Así fue que lo hice. Y la empujamos para abajo, nos aseguramos que quede en la esquina. Así ya quedó. Ahora vamos a colocar los tornillos. Ahora sí terminamos con la instalación. Recuerda que el conector va hacia arriba y el cover lo vamos a deslizar para abajo. Como puedes ver, ya las luces dinámicas ya están trabajando.
Y bien, mis amigos, así es como lucen las luces dinámicas instaladas en el Mercedes Clado 50.